Buenas noches para todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy es una noche especial porque es una noche de entrenamiento, de equipamiento para los generales de Dios, para los guerreros que van al frente de la batalla. Amén. Jesús dijo esto: donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Dios siempre tiene porciones especiales para sus siervos. Y quiero que le diga a tu vecino que tenés al lado: prepárate, porque el Señor hoy te va a ministrar grandemente. Bendecimos a cada apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, liderazgo, hijos en la fe que están presentes. También saludamos en este momento a toda esa gran audiencia que se conecta a través de nuestro canal de YouTube, Facebook y otras redes sociales, que seguramente también se estarán conectando pastores de todas partes para recibir lo que hoy el Señor va a hablar. Este mensaje de hoy no es para pueblo, es para pastores. Este mensaje de hoy es un mensaje para la gente clave que va a sostener esta gran cosecha del último tiempo. Así que, amados, yo quiero invitar también a los que nos ven por las redes sociales que comparta con algún ministerio de su localidad, congregación. Siempre es importante estimularnos en amor y en fe con un mensaje como este para nuestro crecimiento. En las cosas de Dios siempre hay niveles, siempre hay una barrera que romper, una dimensión más que lograr. Como dijo Pablo a los romanos: no se conformen. Así que, amados, les invito a que compartan, porque hoy vamos a estar enseñando varias cosas. ¿Podemos bajar un poquito más el sonido del teclado? Ahí está bien, muy bien. El Espíritu, cuando estaba ahí orando en lenguas, cuando la profeta Esther estaba aquí ministrando, me indica algunas cosas para arrancar. ¿Cuántos creen, siervos de Dios, siervos que están aquí, que nosotros tenemos que ser más espirituales que el pueblo? Pero hoy día se ve al revés: el pueblo es más espiritual que los siervos. Usted tendría que ser el primero que sueña, el primero que recibe la revelación, el primero que recibe de parte de Dios. Como dijo el profeta Joel, que en estos postreros días el Señor va a derramar de su espíritu y los ancianos soñarán sueños. Los ancianos soñarán sueños. Eso quiere decir que los sueños de verdad vienen sobre gente que está madura en Dios, gente que está en el ministerio. Los ancianos soñarán sueños. Entonces, antes de empezar con este mensaje, yo quiero preguntar si suelen soñar frecuentemente asuntos de su iglesia. A ver si pueden levantar la mano. Asuntos personales, asuntos del matrimonio, asuntos, ¿por qué no de otras congregaciones también? Si suelen tener sueños. Eso es muy importante, porque hoy vamos a traer una activación profética muy fuerte sobre los ministros de Dios. Si no tenías frecuentemente sueños, vas a empezar a tener sueños más frecuentes, porque la venida del Señor está cerca y necesitamos los profetas que vean, porque el enemigo está como león rugiente, está destruyendo congregaciones enteras. Y necesitamos dones como el don de discernimiento, por ejemplo, el don profético.
Entonces yo quiero preguntar, antes de ir desarrollando mi mensaje que Dios me ha depositado hoy en el depósito, ¿quiénes por ejemplo han soñado con una mano? Ok, con una mano. ¿Pueden pasar esos pastores aquí? ¿Pueden pasar por favor? ¿Pueden pasar esos pastores aquí? Por favor. Todo lo que voy a ir pidiendo va relacionado al tema que vamos a ir desarrollando hoy. El lema es unánimes. Vamos a pasar. A ver si tenemos otro micrófono ahí que me puedan hacer. Adelante, pastor. Puede contar su sueño. ¿Cómo fue? Bueno, estaba en una torre muy alta, y había como una silla. Y veo que detrás de una puerta sale una mano bien grande con una llave que me pone en mis manos. Amén. Y ese fue... Ok, salió de un portal una mano con una llave y te la puso en la mano. Me la puso en la mano, sí. Pero, ¿qué tenía la llave? ¿Quién tenía la llave? Una mano muy grande era. La mano, vamos a repetir eso. La mano. Es cuando la mano está completa que las llaves van a venir. A ver, su sueño, pastora, por favor. Yo soñaba, veía, primeramente eran dos árboles, uno muy grande y uno chiquito. Los dos tenían muchas raíces. Y dos manos. Y después entre ese sueño, ahí mismo, veía una mano. Ok. Ahí, una mano. Una mano, que lo que sé que era la mano con los 5 dedos nada más. Y no era una mano muy grande, pero era una mano. Muy bien. Gracias, pastora. Sierva. El sueño que yo tuve fue en un momento de búsqueda muy importante para mi vida. Hace 2 años el Señor intervino en cáncer y Dios obró. Y como pastores, como pastora, pedíamos siempre sabiduría al Señor para guiar al pueblo. Y esa noche me acuerdo que oré y me quedé dormida, y cuando me levanto le digo a mi esposo, soñé que estaba como en medio de una nube y que había una luz resplandeciente, y de entre medio de esa luz se posaba una mano sobre el mundo. Una mano. Pero después se acercaba hacia la familia y veía a mi familia y veía a los hermanos de la iglesia. Hasta que llegó a mí y escucho en el Espíritu, dice que este es el tiempo donde la mano de Dios va a estar sobre los hijos. Y no me quedé con eso y seguí buscando al Señor. Y un día, visitando una iglesia, un apóstol me dijo, yo vi un libro, y mi esposo, el pastor, sabe que soy de escribir todo lo que sueño. Y veo una mano, y yo no había contado a nadie. Y en ese sueño dice, Dios va a obrar en tu vida. Y le dije a Esteban, a mi esposo, al pastor, le digo, pastor, Dios tiene que obrar, Dios está obrando, pero está buscando a alguien. Amén. Está buscando al pueblo que vaya y que busque de él. Amén. La mano de Dios no se ha cortado. Ese fue tu sueño. Sí. Ok. Atiendan, hoy yo voy a desarrollar temas muy profundos para la edificación del cuerpo. Amén. Para también para poder impartirle y para que sus ministerios puedan ir a otro nivel. ¿Para qué Dios junta a su pueblo en un congreso? Para empoderarlo, para ungirlo, para refrescarlo, para llevarlo a otro nivel. Amén. ¿Sabe qué pasa muchas veces, pastores? Que nosotros los pastores nos volvimos más incrédulos que el pueblo. Hoy hay que romper eso. Amén. Mírale a tu vecino, pastor, y decirle, vuelve a ser creyente como en el principio. Vuelve a activar tu fe como en el principio. A ver,
Esa hermana, sí. Siempre sueño con una mano grande. Es una mano, no puedo explicar cómo es la mano, pero es enorme. Y también cada vez que oro por las personas veo que esa mano toca, la misma mano con la que sueño, toca a las personas. Ok, esa mano toca a las personas. Yo quiero hacer algo. Estas 1, 2, 3, hay 4. Quiero que anoten ese sueño en un papel y me lo entreguen al final. Y se quede el de traje azul, Maxi, y el hermano que tiene aspecto rabino. ¿Qué tal? Un gusto estar. Sí. Bueno, después cuando vine de Paraguay la última vez, soñé que estaba en el patio de la iglesia, del templo, en San Lorenzo, y un vestido de blanco, yo creo que era un ángel, extiende su mano del cielo, y con una canasta en la mano, con 2 panes. Y yo estaba en ayuno y me dice, come, y yo le digo en el sueño, estoy en ayuno, come igual, me dice. Ok. En la mano tenía la canasta. Sería más o menos como ese cartel que está ahí que dice tierra de provisión, ¿verdad? Con la mano. Amén. Adelante. Pasa, Maxi. ¿Cuál fue tu sueño? Bendiciones, apóstol, iglesia. Nosotros estábamos viniendo con toda la comitiva de CAM, de Paraguay. Estábamos viniendo en la camioneta y soñé una mano donde estos 3 dedos estaban siendo cortados. ¿Cuáles son los dedos que estaban siendo cortados? Estos 3 dedos estaban siendo cortados. Ok. ¿Sería el meñique? Estos 3. Ok, esos 3. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a los pastores, a los siervos. Amén. Bueno, si tiene su Biblia, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 42. Verso 18. Isaías 42, verso 18 al 19, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los siervos de Cristo dicen, amén. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Amén. Levanta tu mano derecha, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú me permites hoy estar aquí para ministrar, Señor, a la mano de Dios, a los siervos de Dios, a los ministros, a tus santos, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, ancianos, diáconos, servidores, Padre, de la eclesía. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú me des los temas exactos y que hoy, Señor, conforme al lema, unánimes, tu pueblo, Señor, pueda volver a conectarse a la unidad del Espíritu. Tus hijos puedan volver a conectarse a la unidad de la fe.
Porque tu palabra no nos dice una unidad de la carne, sino dice una unidad del Espíritu y una unidad de fe. En el nombre de Jesús, Señor, que pueda ser una herramienta para que tus hijos puedan ir a otro nivel. Y que después de esta ministración, impartición, Señor, ellos puedan ver el resultado, tanto en sus vidas personales, familiares y el ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Pastores y líderes que reconectan. A ver si puede tomar nota de eso. Pastores y líderes que reconectan. El Espíritu Santo me daba esa palabra en un tiempo de oración. Reconectarse. Esa palabra reconectarse quiere decir volver a encontrarse con una persona, recuperar facultades o hábitos perdidos. Y cuando el Señor me dio esta palabra, pude entender inmediatamente que el mensaje era para los pastores, para los siervos del Señor. Tener poco tiempo en el ministerio o tener muchos años en el ministerio no nos hace más espirituales o no nos hace estar mejor con Él. Lo que a nosotros nos va a hacer estar bien con Él, con el de arriba, en nuestra relación. Hay muchas cosas, nuestra relación con Él, hay muchas cosas que están bloqueando esa relación con Él, esa comunión con Él. La palabra nos habla de la comunión con el Espíritu Santo. Si hablamos de una comunión, quiere decir que hay una charla, quiere decir que hay una conversación. Dios, yo te hablo a ti, tú me hablas a mí. Dios, yo me conecto contigo, tú te conectas conmigo. Dios, yo te pregunto y tú me respondes. Ahí está el éxito del ministerio. Y hay muchas cosas como por ejemplo el orgullo de la trayectoria de ser ministro. Eso puede ser un reto en nuestra vida, no tanto cuando el ministro es joven, sino cuando ya el ministro tiene muchos años en el ministerio. Pasado los 20, los 25 años, los 30 años, los 40 años de ministerio. El orgullo de la trayectoria de ser un ministro puede ser un auto eliminarse del camino, un suicidio espiritual. Acuérdense lo que dijo Jesús, pastores, siervos, apóstoles del Señor. Si nosotros nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Eso no está hablando de volvernos criaturas, bebés, niños, sino volvernos, mantenernos siempre en esa condición de nuestro primer amor. Y hoy el Espíritu Santo me trajo acá como profeta y como apóstol para traer esta palabra. Tiene que volver a reconectarse, tiene que reconectarse. Eso significa que hay siervos del Señor, no solo aquí, sino que capaz me están viendo por todas partes del mundo, que se han desconectado por A o motivo, circunstancia. El ministerio pasa por luchas, el ministerio pasa por pruebas, el ministerio pasa por retos, el ministerio pasa por persecución, el ministerio pasa por diversas pruebas. Y a veces algunos desarrollan más valentía en medio de esa prueba. Reciben por causa de su comunión espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de valentía. Pero otros, en vez de fortalecer su comunión en los tiempos de crisis en el ministerio, lo que reciben es cobardía. Y muchos están en un estado de retroceso. Hoy el Espíritu Santo
nos está haciendo un llamado a reconectarse, a reconectarnos con Él, con nuestro principio. Fíjate que lo que dice acá el Señor al profeta Isaías se está refiriendo al mismo profeta Isaías. ¿Quién era Isaías? Posiblemente Isaías era un hombre más ungido que todos nosotros. Un hombre que tenía más revelación que todos nosotros. Un hombre que se movía en dimensiones más que todos nosotros de los que estamos aquí. Sin embargo, Dios le está llamando ciego. Sin embargo, Dios le está llamando sordo. Sin embargo, Dios le está diciendo: te estoy revelando muchas cosas, pero no las estás diciendo. Te estoy mostrando muchas cosas, pero no las estás advirtiendo. Hay muchas cosas que el Señor nos muestra a nosotros como siervos. Y a veces, no sé, por querer congraciarnos con los demás o por querer caerle mejor a alguien o por no querer dañar a alguien, no lo decimos. Y esa revelación se la llevó el viento. Ahí se está cumpliendo esa palabra en tu vida. Y por esa palabra Dios te va a pedir cuenta. Es urgente que nosotros nos volvamos a reconectar con Él. Y esta parte me gusta. Persona que recupera su facultad o hábito perdido. Eso significa reconectarse. Vamos a recuperar nuestra facultad de orar, de conectarnos con Él. Hábitos que hemos perdido ya hace mucho. Pero que hoy el Señor, por su gracia y misericordia y favor y amor que nos tiene, nos está enviando esta palabra para exhortarnos, para estimularnos en amor, para sacudirnos. Porque a veces cuando Dios nos envía una exhortación, siervos, no justamente tiene que ser para tomarlo mal, sino lo tenemos que recibir con amor, con fe. Porque todo lo que Dios trae para nuestra vida es para nuestra construcción, es para nuestra edificación, es para nuestro crecimiento, es para que nuestro ministerio vaya a otro nivel. No piensen que nosotros, los siervos del Señor, no somos tentados, no pasamos por prueba. A veces no nos desanimamos y tampoco no pensemos que a veces no caemos. Los siervos son los que muchas veces más caen. Y no por eso tenemos que señalar, no por eso tenemos que atacar, al contrario. Por eso es que Dios viene hoy con esta palabra. ¿Para qué? Para ayudarte a levantarte por si estabas caído. Hay muchos hijos de Dios que están aquí, profetas que están aquí, que hoy no saben por qué han llegado. Porque su realidad es otra, más allá que el ministerio. Es que están en un pecado oculto, que hace rato ya están alejados de Dios, pero igual siguen ministrando en el altar. No sabes por qué llegaste. Yo te digo, es una fuerza mayor que te trajo. Es el Espíritu Santo que te trajo. Es el Dios de los cielos, el Dios que te ama, el Dios que escribió tu nombre en la vida y que trazó grandes planes para ti, para tu congregación, quien te trajo hoy en este lugar, para que te reconectes de vuelta a tu llamado, para que te reconectes de vuelta a la unción, para que te reconectes de vuelta a ese poder con que empezaste en el principio. Amados, todos tuvimos un principio. ¿No te hiciste un autoanálisis, siervo? De que a muchos les pasa esto, de que pasados los años se dan cuenta de que no le aman más tanto a Dios como le amaban en el principio. Hoy hay que arrepentirse de eso. Porque el amor, amados, el amor hacia nuestro Padre no tiene que ver con solamente decir: Padre, I love you, te amo. Tiene que ver con acciones. ¿Cómo éramos nosotros en nuestro principio?
Éramos los primeros que íbamos a las rodillas. Éramos los primeros que le buscábamos en vigilia. Por eso es que el título es una bendición. Ser un pastor, un apóstol, un profeta, es una bendición. Pero ese título, nuestra humana debilidad carnal, puede llegar a ser un tropiezo. ¿Me están entendiendo? Por eso es que hoy el Espíritu Santo, así como le exhortó a Isaías, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi siervo? Él abre los oídos de los sordos. Yo lo uso para hacer milagros, pero Él no oye. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido usados por Dios para hacer milagros, para resucitar muertos, para profetizar sobre otra gente, profecías que se cumplieron? Pero hoy día nuestra realidad es que Dios nos está usando a nosotros, pero ya nosotros no nos damos cuenta que hay áreas que Dios nos está pidiendo ahí en lo profundo que tenemos que cambiar. Nuestro Dios nos ama, amados. Nos ama con amor eterno. Entonces es urgente reconectarnos. La iglesia está pasando por uno de los tiempos más maravillosos de la historia. Avivamiento lo estamos viendo por toda parte del mundo. Yo creo, por todo lo que estoy viendo, que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Ya el avivamiento está encendido por todas partes. Pero a la vez hay algo ahí en lo interno de la iglesia. Hay muchos soldados caídos. Hay mucha gente que se está encendiendo en la llama de Dios y está ingresando al reino. Pero a la vez el enemigo está apagando soldados y está sacando de carrera a muchos. Porque esto es una guerra constante. Y lo primero que nosotros tenemos que reconectarnos hoy es con los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son eternos. Y los tiempos de Dios son portales de luz que desatan dimensiones para nuestro ministerio. Si usted lee, por ejemplo, lo que nos dice ahí Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Este pasaje me gusta mucho porque habla de 3 tiempos del Mesías. 1:8. Dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este pasaje vemos 3 tiempos de Dios. Y entre estos 3 tiempos de Dios hay un tiempo más importante. Y a ese tiempo más importante es que muchos apóstoles, muchos pastores, muchos evangelistas se han desconectado. Pero hoy, por causa de que tu entendimiento va a ser renovado, te vas a conectar a ese tiempo. Y tu mente va a ser renovada, pastor, siervo del Señor. Y vas a volver a entrar en dimensiones de gloria que el Padre está trayendo sobre tu vida. Hay bendiciones que están retenidas en el mundo espiritual. Hasta que nosotros nos apliquemos la llave del conocimiento y del entendimiento, esas bendiciones no se van a abrir, no se van a desatar. Y nosotros tenemos que reconectarnos, hacernos unánimes hoy. ¿De qué sirve decir estoy unánime con la iglesia y no estoy unánime con Dios? ¿De qué me sirve decir estoy unido
con la iglesia, pero tu realidad es que en casa no orás. No estás unido con el más importante. Amén. De palabras somos buenos, pero en realidad Dios no es que mira tanto nuestras palabras o nuestras buenas intenciones, sino que Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Y a veces el corazón y la mente del hombre está fuera de su voluntad. Entonces acá dice que Él es el que era. Él es el que es y el que ha de venir. ¿A qué tiempo de este Mesías tan glorioso que viene pronto estás conectado? Hoy día la iglesia tradicional está conectado a este Mesías, el que era. Está bueno eso. Todos nosotros tenemos estudio bíblico, teología, conocemos a ese Cristo histórico, el que era. Aquel que vino hace más de 2024 años a hacer su obra en la cruz. Conocemos de memoria la historia y a veces predicamos tan espectacular la historia de nuestro Señor, pero en nuestro servicio no sucede absolutamente nada. Tenemos que conectarnos no solamente al que era, sino al que es. Porque al momento de que nosotros estamos conectados al que era, solamente estamos conectados a un Cristo o a un Dios que está escrito en un libro llamado la Biblia. Y estamos llenando a nuestro pueblo de información. Espectacular la teología, espectacular la enseñanza del pastor. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde están los frutos que manifestó esa predicación? ¿Por qué? Porque no predicaste desde la dimensión del Espíritu, predicaste desde la dimensión del que era. Expusiste una buena teología. Algo que sabemos hacer los pastores es predicar, ¿sí o no? Lo que más sabemos hacer es predicar. Pero tenemos que predicar desde la dimensión correcta. Y es a esa dimensión que vas a volver hoy. Es a esa conexión tan profunda que vas a volver hoy. Tus mensajes van a volver a ser de mucho fuego y van a cambiar al pueblo. Porque no serás tú hablando, sino que será el mismo Dios, Espíritu Santo, transformando al pueblo a través de ti. Aleluya. Conectados al que es, tiempo presente. El que era un Cristo limitado, que sabemos que vivió de cosas prestadas, prestó un pollino, un burro, para hacer su entrada triunfal ahí en Jerusalén. Prestó una casa para vivir por un tiempo como un aposento, la casa de Pedro. No tenía cosas propias aparentemente, el que era. Si nosotros todo el tiempo, amados, seguimos hablando del que era, el que era, el que era, nos vamos a quedar en el que era. Vamos a seguir creyendo, porque Jesús prestó un pollino. Toda la vida vamos a vivir de cosas prestadas y Dios no nos va a dar las cosas propias. Dios tiene cosas propias para su pueblo. Dios tiene cosas propias para su iglesia amada. Y para eso tenemos que cambiar de tiempo el que es. ¿Qué es ahora el que está sentado a la diestra del Padre? Sentados en trono de autoridad. Según el libro de Efesios, nosotros estamos sentados con Él, reinando con Él. Y tenemos al diablo bajo la planta de nuestros pies. No somos unos miserables. Somos gente de reino. Somos gente ungida. Gente que tenemos al Espíritu Santo. Nuestra mentalidad tiene que volver a conectarse a eso. Y al que ha de venir.
Amén. Yo estoy creyendo que hay muchos ministros, siervos del Señor que me están viendo, que se habían desconectado, se van a volver a conectar a estos tiempos, al tiempo del que es y el que ha de venir. Dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero previo a eso dice una iglesia gloriosa. Yo quiero decirte, mi amado ministro que estás aquí, viene gloria sobre tu ministerio. Isaías dijo esto: sobre toda gloria habrá un dosel. Habló del último tiempo Isaías, de los ministerios del último tiempo que serán de gloria, y sobre esa gloria estará Dios mismo reposando. Yo quiero decirte y profetizarte en esta noche que esa gloria va a llenar el templo de tu congregación de vuelta. Y sobre esa gloria habrá un dosel, será visto al Dios de los cielos de vuelta. Los sequedales se van a ir. Los lugares desérticos, dijo Isaías, se convertirán en lugares de ríos, de arroyos, fructíferos. Todo depende de volver a conectarnos hoy, a volver a hacernos unánimes con Él. Si nosotros podemos hacernos uno con Él, uno con el Padre, uno con el Espíritu, uno con Cristo, a través de una relación sincera de vuelta con Él, podremos ser uno con la iglesia. Nosotros estamos buscando una unidad al revés. Queremos unirnos primero con la iglesia, pero no estamos unidos con el dueño. Y tú no estarás unido con el dueño hasta que tu relación no sea profunda. ¿Qué pasó de esos tiempos de intimidad por la madrugada? ¿Qué pasó de esos tiempos que te levantabas a las 4 de la madrugada a doblar rodillas, a buscar a Dios, donde hacías ayunos, donde le buscabas compasión, donde metías a la congregación a ayunar? Hay que volver a eso. Hay que volver a eso, amado. Hay que volver a reconectarnos. Principios que hemos perdido, pero que lo tenemos que volver a hacer. El Espíritu Santo nos está pidiendo. El Espíritu del Señor nos está pidiendo. Si nosotros entendemos esto, que tenemos que estar conectados al que es y al que ha de venir, estaremos impartiendo de la dimensión correcta. ¿Qué estamos impartiendo al pueblo? ¿Desde qué dimensión, esfera espiritual está impartiendo? ¿Desde qué espíritu estás impartiendo? Te estás haciendo un autoanálisis. ¿Estoy impartiendo Dios desde el espíritu correcto o lo estoy haciendo desde la carne? Si tú estás impartiendo desde la carne, pastor, tu pueblo será carnal, tu pueblo será mediocre, tu pueblo va a empobrecer, tu pueblo va a ver la sequía. Espíritu Santo poderoso. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo aman a Él? La verdad que hoy les cuento algo. Todo el día estuve luchando, diciendo, ¿qué le voy a decir, Señor? No sé qué decirle, Señor. Son tus siervos. Hay muchos que saben más que yo. Tengo muchos sermones, tengo muchas cosas que puedo predicar aún desde mi espíritu de profeta, espectacular. Pero a pesar de eso le decía al Señor, ¿qué le voy a decir? Vos me estás enviando a gente que ya conoce, que capaz que le diga, te profetizo, y me va a decir amén, pero la realidad es que no recibió. Porque lo que más hoy se está moviendo en la iglesia es un sentimentalismo, un emocionalismo. Pero la realidad es otra. Y el Señor me indicó esto, decirle esto a mi pueblo, que se tiene que reconectar conmigo. Tenemos que volver a esos primeros tiempos con Dios. Usted lo sabe más que yo. Cada uno sabe hasta dónde
le queda bien este zapato que estoy tirando. No hace falta que yo diga nombre ni nada. Usted sabe, pastor ministro, yo sé hasta dónde me tengo que calibrar con este mensaje. Amén. Capaz algunos buscaban más a Dios antes por la madrugada, algunos tenían devocional mañanero, otros le buscaban por la medianoche y perdieron esos buenos hábitos por una prueba, por un proceso. A veces el enemigo ataca a nuestros hijos, pastores. A veces el enemigo ataca a nuestros hijos, los que más amamos. ¿Por qué el enemigo ataca a nuestros hijos? Lo ataca para que nosotros blasfememos contra Dios, para que nos pase lo que le pasó a Job. ¿Me están entendiendo? Con la diferencia que Job no blasfemó, ¿verdad? Se mantuvo firme. Pero hoy día vemos muchos siervos que están blasfemando por situaciones que le están pasando. A veces el enemigo va a atacar esa gente que nosotros más amamos, los más vulnerables del rebaño. Por eso es que, pastores, hoy nosotros tenemos que recibir toda esta enseñanza, toda esta bendición que está descendiendo del cielo. Y yo quiero decirte, no sé si proféticamente, si lo querés recibir como una profecía, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que desde esa dimensión del que es y el que ha de venir vas a volver a impartir. Te quiero ver diferente, dice el Señor, la próxima semana, los próximos meses. Te quiero ver más ungido, porque mi mover, dice el Espíritu Santo, nunca va para atrás, sino que va de gloria en gloria. Quiero llevarte de poder en poder, dice el Señor. Cuando nosotros estamos conectados, estas cuestiones del orgullo de la trayectoria de ser ministro, cae por tierra esa torre. Nos damos cuenta de vuelta que necesitamos de Dios como niños. De Dios como niños. Reconectarse también significa que tenemos que volver a conectarnos a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia nos enseña. El pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, nuestros ministerios están sufriendo de dos plagas, langostas, yo digo, falsas doctrinas y también un espíritu de orfandad terrible que está invadiendo las congregaciones. Y si eso pareciera poco, hay un espíritu que está mutilando el cuerpo del Señor. Cuando el Espíritu me pidió ahora que yo le hable de la mano, que habla en sueños, hable de los sueños de los hermanos de la mano, es porque el Espíritu nos está queriendo decir algo, que nosotros tenemos de vuelta que reconectarnos a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay un sector que discute conmigo, ¿Jesús tenía el pelo largo o no? ¿Verdad? Un grupo de los pastores dice, no puede ser porque no. Otro sector dice, Jesús tenía el pelo corto hasta acá. Otro sector de pastores dice, no, Jesús tenía el pelo largo. Mire, yo le voy a decir algo, tenemos que volver a la palabra. Vamos a repetir conmigo. ¿Qué dice en San Juan 1:1? A ver quién conoce memoria. En el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Cristo. Es la palabra. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. O sea, para Cristo ir a la cruz tuvo que cumplir todas las leyes, las 613 leyes, y aún lo que dice el número 6, la ley del voto nazareato. ¿Dónde queda tu teología ahí de que Cristo no tenía pelo largo? Siendo que si no cumplía la ley de nazareato, entonces no era el verbo, porque faltaba una escritura que se cumpla. Tenía pelo largo.
Amén. Entonces hay cositas de repente que peleamos. Por ejemplo, y son tonterías que peleamos y que discutimos y parecemos niños rabiosos y no nos damos cuenta que nos estamos autodestruyendo, estamos siendo de tropiezo para el pueblo, y generamos un caos nosotros mismos. Un sector cree que los apóstoles solamente son hasta, fueron 12, los profetas fueron solo hasta Juan. Pero bueno, como somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unánime, ¿verdad? No, para mí eso es hipocresía. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a estar unánime con alguien que está tergiversando la Biblia? Yo no puedo estar unánime con alguien así. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces el Señor no está hablando de su mano, es algo que tenemos que volver a reconectarnos con su mano. Vamos a repetir, con su mano. ¿Qué nos dice Efesios 4:11? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Y atienda lo que dice Pablo ahí en todo ese capítulo de Efesios 4: para perfeccionar a los santos. O sea, dando a entender Pablo de que los 5 ministerios están vigentes para perfeccionar a los santos de la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Hay gente, para mí, mis hermanos, que le está quitando verdad a la Escritura y se están convirtiendo en mutiladores del cuerpo. ¿Qué nos dice ahí Filipenses 3, 1, 2 y 3? Versos 1, 2 y 3 nos dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros. Pero después dice un tercer demonio ahí, de moñerío, como dice un amigo, que se le metió a los siervos: guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que le están cortando los dedos a Dios. Yo no puedo estar unido con alguien que le está cortando los dedos a Dios. ¿Sí o no? Cuando Pedro dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará, nos está hablando de una mano espiritual que está, no sé, en la estratosfera y que aparece a veces en un sueño. Y cuando el Señor nos habla de su mano, nos está hablando de su mano, que es un operativo acá en la tierra. Dios y sus elegidos, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Y a veces ese profeta que tiene oficio de profeta tiene más problemas que vos, pero es profeta. Ese apóstol tiene más problemas que vos, pero es apóstol. Ese pastor tiene más problemas que vos, pero es pastor. Esos 5 dedos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, es la mano de Dios operando acá en la tierra. Nosotros somos los que estamos perfeccionando a los santos. Nosotros somos los que estamos siendo usados para perfeccionar a los santos. ¿Cómo es que nosotros pretendemos un gran avivamiento con un grupo de siervos que sectoriza el evangelio y piensa que solamente el ministerio es hasta pastores y evangelistas? Es muy difícil. Es muy difícil. Esa gente, lastimosamente, con esa teoría se están corrompiendo y se están yendo al infierno solos. Porque la doctrina que nosotros impartimos, siervo, o nos puede llevar para arriba o nos puede condenar. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que estás impartiendo, enseñando, porque así te salvarás tú y la gente que te escucha o te oye. Tenemos que volver
a creer, amados. Yo sé que muchos están haciendo cosas malas, pero hay una mano de Dios real. Yo sé que hay falsos apóstoles, yo sé que hay falsos profetas, también hay falsos maestros, hermano. Hay falso pastor también. Pero eso no quiere decir porque muchos hayan sido desilusionados, no haya verdaderos. Hay verdaderos hombres y mujeres de Dios que están sobre la faz de la tierra, que son verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros de Jesucristo, que están aquí y que me están viendo, que están siendo usados por Dios realmente. A quien nosotros tenemos que valorar muchísimo. ¿Sí o no? Amados, tenemos que volver a estos principios. Hay un pueblo huérfano. Un pueblo huérfano no puede estar conectado. Ahí en el libro de 1 Corintios 12:4 dice, Pablo le dice a los corintios: hay diversidad de dones, pero el Espíritu que los da es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor que los da es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Padre que los hace es el mismo. Hay una iglesia con dones espectaculares. En un momento de derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reparte dones. Dones de profecía, dones de ciencia, dones de sanidad sobre el cuerpo de Cristo. Eso es una bendición. Si hoy sos autonombrado o nombrado, mejor dicho, apóstol, profeta, evangelista, el que te nombró fue Cristo. Hay diversidad de ministerio y el Señor que los da es el mismo. Si hoy eres apóstol o profeta o evangelista es porque Jesucristo te escogió para eso. Si hoy tienes dones espirituales, un don de ciencia, un don de profecía, es porque el Espíritu Santo te lo repartió. Qué bendición, ¿verdad? Pero escúcheme esto. Hay diversidad de operaciones, pero el Padre que da esas operaciones es el mismo. Eso quiere decir que esa escritura no cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pueblo huérfano. Usted puede ser un ministro que tiene los dones espirituales más extraordinarios. Puede ser un tremendo profeta, pero si usted no tiene un padre, no se va a cumplir esa parte de la escritura. Y hay diversidad de operaciones. Usted sabía que hay gente que profetiza en menos calidad que usted, pero está logrando más cosas que usted. Y usted dice, pero ¿por qué si yo profetizo en más profundidad que él y él está logrando más cosas que yo? Y esa persona tiene menos dones que yo. ¿Qué está pasando? Está pasando algo. Posiblemente esa persona está cumpliendo ese principio, no está huérfano. Para acceder a las operaciones de Dios, eso significa dimensiones. Dimensiones donde vienen respaldos, donde Dios, si quiere, por gracia, te desata un manto soberano de lograr cosas grandes. Eso lo vas a lograr con principios. No te estoy hablando de salvación, porque hay un sector que dice que si no tenés un padre espiritual te vas al infierno. No, nada que ver, nada que ver. Nada puede abrogar ni anular la obra de Cristo en la cruz. El que cree en Él es salvo, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero si nosotros queremos dimensionar nuestro ministerio, tenemos que estar bajo autoridad. Y no solamente estar bajo autoridad, tenemos que tener paternidad. Tenemos que rendirle cuenta a alguien. Amados, hay demonios, hay niveles de demonios que no te van a respetar hasta que no vean a alguien más alto que tú delante de vos.
o arriba de vos. Los hijos de Seba quisieron ir a reprender ciertas potestades de demonio que ellos no estaban autorizados para hacer, plagiando el nombre de Pablo, utilizando sin permiso el nombre de Pablo. En el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera Satanás. Y le pegaron una paliza, dice la Biblia. ¿Saben qué pasa hoy con el pueblo? Son como los hijos del Seba. Queremos plagiar movimientos, pero no queremos someternos, ni honrar, ni humillarnos bajo esos movimientos. ¿Me están entendiendo? Son como los hijos de Seba. Estamos utilizando nombres. En el nombre de Jesús que habla Pablo. Hoy día yo estoy viendo mucho eso. ¿Sí o no? Repita un poco sobrenatural. Ese término, ¿a quién le suena? A ver. Muy bien, a Maldonado. Ok, al apóstol Maldonado. Él es el que introdujo ese movimiento de lo sobrenatural, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿usted le diezma a Maldonado? Él es su padre. En el nombre de lo sobrenatural, fuera Satanás. Y Satanás se te ríe. Te voy a destruir los hijos, te dice. No me importa que sea siervo. Mi hermano, hay niveles y hay dimensiones, hay mantos que nosotros no podemos estar plagiando sin ponernos bajo ellos y honrar esos mantos. ¿Ustedes están comprendiendo? Yo cuando entendí estas cosas, me sujeto al que es mi apóstol, el apóstol Benítez. Dios me dijo, él es tu apóstol, Esther es tu profeta, está con ellos, está muy bien. Amén. Cumplo esa legalidad. No necesito estar plagiando nada. El pueblo perdió la capacidad de ser original, los ministros, por falta de comunión. Nos convertimos en ave de rapiña, que estamos robando identidades ajenas, sin honrar. No, pero a Dios le pertenece. Claro que le pertenece a Dios, pero cada libro tiene un autor que lo firmó. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a procesar. Si a vos te gusta ese movimiento, honra ese mismo movimiento. Sujétate. Busca conectarte con ese movimiento de Dios, con ese manto. No lo uses, no lo uses para la pinta. Lo decimos allá en Paraguay, o para hacerte del churro. Porque el enemigo está como león rugiente. Y estas son las cosas que nos están desconectando de Dios. Y son puertas que le estamos abriendo al enemigo para que nos pegue palizas dentro del cuerpo. Vamos a repetir, reconectarnos. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes, pastores, yo hago una pregunta, soñaron con su padre biológico? Yo hago una pregunta, allá levanta la mano un pastor, otro, allá una pastora, allá varios pastores, padre biológico. Y lo primero que hacemos es, no sé, si ya partió tu papá, mira, ¿será que Dios me quiere ver? Pito de muerte fuera, decimos. O de repente, si está vivo, tengo que orar por mi papá. Pero la realidad es que cuando usted sueña a su padre biológico es porque hay un área que te falta paternidad. Amén. Necesitamos entrar en esos órdenes del Señor y volver a conectarnos a Él, porque los días son difíciles. Nuestros ministerios son perlas preciosas que el Padre nos dio, que en el día del Señor vamos a nosotros a tener que
que presentar, ¿verdad? Esa buena obra. Pero los ataques del enemigo están siendo tan potentes y tan veraces que a muchos le está sacando de carrera. A los ministros jóvenes que están acá, es importante sentarte y escuchar a la gente que es mayor que vos, que tiene más experiencia que vos, que tiene más cancha que vos. Es muy importante. A ver cuántos ministros jóvenes hay acá que están empezando. Ok, ahí está. Ahí hay una pastora joven. ¿Cuántos años tenés vos, pastora? Ahí, ella. 20 años, mira. Otro. 31. Joven. Otro. Allá atrás. 21. Mira, hay muchos pastores jóvenes, una nueva camada. Que no se te suba el humo. No te subas encima del caballo antes del tiempo. Mejor que te bajes nomás ya. Amén, antes que te golpee. Bajate, pedí consejo, busca gente que tiene más experiencia. Es muy importante eso para que tu ministerio sea sano. A los ministros jóvenes el enemigo lo está atacando bastante, queriendo destruir sus vidas, queriendo destruir sus ministerios, sus familias si están empezando a formar. La cantidad, yo estuve ministrando en estos tiempos en un lugar donde había muchos pastores y la cantidad de ministros jóvenes casados que se querían divorciar en ese lugar y que ya perdieron su familia era impresionante. Y yo le pregunto al Señor, ¿por qué siendo que son jóvenes tienen tanta fuerza? Y justamente porque son jóvenes y son tercos y no quieren pedir consejo. Amén. Y a veces necesitamos nosotros del grupo. ¿Dónde vamos a encontrar ayuda? ¿En la calle? No, entre nosotros. Estos días, por ejemplo, sucedió algo. Con esto voy a ir poniéndole fin. Sucedió algo. Me llamaron 3 ministros de Dios, ungidos. Uno de Guinea Ecuatorial. Otro ministro de Dios, presidente de Consejo de Pastores de Isla Caimán. Y otro ministro más. Y me llamaron y me dijeron, apóstol, profeta, queremos hacer una reunión de ancianos y queremos que esté en esa reunión de ancianos, porque no creo que tengamos la verdad total con respecto a un caso y queremos que vos entres en ese ensamble profético ahí para ver si podemos encontrar solución a este problema. Y yo miré y eran hombres de Dios de mucha trayectoria, de mucho peso. Uno, por ejemplo, le coordina a Benny Hinn, de ese nivel. Y estuvimos reunidos y había un caso de una situación un poco preocupante. Se separaron un matrimonio de pastores, un divorcio. En ese divorcio como que las cartas no quedaron bien claras y la pastora no dijo nada, el pastor tampoco no dijo nada, nada más que se separaron. Pero causó mucho daño al cuerpo de Cristo porque era una iglesia muy creciente, era muy grande en ese territorio. Entonces me dijeron, profeta, queremos darte esa oportunidad que esté con nosotros y si Dios está contigo, que Dios te revele a vos qué es lo que pasó porque ellos no quieren decir. Entonces yo le dije, deme una semana. Y me metí en una semana de oración a buscar a Dios y Dios me reveló.
Dios me reveló, ¿verdad?, que hubo un caso de una infidelidad del lado del pastor. Cuando esto salió a luz, el otro anciano dice, el que tenía más tiempo, más trayectoria, dice: amén. Gracias, profeta. Confirmó la pastora, es así lo que está diciendo el apóstol. Pero dice esto, es el anciano: vamos a restaurarlos en amor. En el amor de Dios, vamos a restaurar. Vamos a buscar la solución de estos ministros. Y si no hay caso, entonces vamos a ver la mejor manera de poder solucionar. Y eso para mí en particular fue algo muy interesante. Yo creo que la iglesia tiene que volver a esos niveles. Amén. Tenemos que volver a esos niveles. ¿Quién ministro de Dios nos ha atacado? No hay una maldición que no tenga una causa por donde venga o provenga ese ataque. Necesitamos acercarnos al consejo de ancianos, al consejo de ministros. Por eso es que Dios permite estas reuniones. ¿Para qué? Para hablarnos, para exhortarnos, para abrirnos los ojos, para mostrarnos en qué área estamos flojos. No para condenarnos, sino para fortalecernos en esas áreas, para levantarnos en esas áreas, porque necesitamos. Y con esto cierro, porque si no amanecemos. En el libro de Efesios dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos una medida del don de Cristo. Vamos a repetir eso. Cada uno tenemos una medida del don de Cristo. Eso significa que hay gente que tiene una medida pequeña, una medida mediana y una medida grande. El que tiene una medida mayor del don de Cristo completa a los otros. Amén. Y todo ese ensamble de unidad es lo que provoca lo que conocemos como el varón perfecto. Por ejemplo, hay ministerios, por ejemplo, que son poderosos en la enseñanza. Esa es la medida que tienen. Otros son poderosos en la enseñanza, en la predicación de la palabra, y también en lo que es el mover de la adoración es bastante profunda en sus congregaciones. Hay otros ministerios que solamente fluyen en la parte profética. Eso ensamblado y impartiéndonos unos a otros se convierte en un dunamis, en un poder. En particular, con mucha humildad delante de Dios y de todos ustedes, les digo, Dios ha puesto sobre mí un ministerio de guerra. El área que yo soy bueno, yo no sé otra área si sea bueno o no, pero el área que yo digo, yo soy bueno, Dios me ungió para esto, yo estoy preparado para esto, yo puedo ser de bendición para el pueblo en esta área, es la guerra. Es la guerra. Te puedo hablar en varios talleres acerca de eso y impartir. Pero algo que yo tengo un quebrantamiento es impartir este ministerio de guerra sobre las iglesias. Porque el diablo se le está comiendo vivo a muchas congregaciones. Amén. Entonces, hace rato, por ejemplo, arrancamos el servicio con una canción que estamos en guerra. Y todo lo que hoy hablamos es guerra espiritual. Todo lo que hablamos es guerra espiritual. Sin darte cuenta te hablé de principios que el Señor te está llamando a reconectarte para volver a unirte con Él. Si estás unido con Él, vas a estar unido con el cuerpo. No te vayas por el camino equivocado. No te unas primero con el cuerpo sin estar unido primero con el presidente. El Señor te está hablando a cerrar puertas. Por ejemplo, ponte bajo la cobertura de alguien. Honra una paternidad. No prediques falsa doctrina. Ministra, cree en los 5 ministerios. Si no entiendes, acércate a hombres de Dios que tengan más enseñanza y masterado en esa área, que te enseñen.
Porque hay muchas infiltraciones dentro de la iglesia. Los brujos se meten disfrazados de mismos cristianos. ¿Me están entendiendo? Hay pastores que nosotros, hermanos, le voy a decir algo, no estamos diciendo, pero en nuestra propia mesa hemos permitido que brujos se metan y están disfrazados de hermanos en Cristo, y después son los que te terminan traicionando y causando terrible destrucción en el ministerio. Amén. Amados, hoy es una noche de bendición. Y acabo de ver, cuando dije eso, vi una visión. Vi una visión que el Padre empezó a colocar un manto, y el manto era camuflado. Color camuflaje, atienda, camuflaje. Y me dice el Espíritu Santo, que alguien como que vio visión, no eso, soñó eso. A ver quién tuvo ese sueño con ese manto camuflado. Es como un manto camuflaje. Eso se va a empezar a desatar ahora. Un manto de guerra, de intercesión, de oración, en el nombre de Jesús. Ponete de pie, ministro del Señor, en el nombre de Jesús.